Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Como les pido siempre, quien pueda, quien esté en condiciones de prender la cámara. Hoy vamos a tener algunos invitados, invitadas, que son estudiantes de la comisión del lunes, que fue feriado. Vamos a empezar con algunas cosas que son importantes, que tienen relación con lo que sería el cronograma de trabajo, ¿sí? Vieron que más allá de que informemos, en el campus siempre están todas las semanas las fotos con la información de esa semana, pero a veces surgen otras cosas que tienen que ver con el recorrido que ustedes hacen o no por los foros, ¿sí? O en algunas otras situaciones que se dan en el campus. Entonces siempre hay que revisar, esto ustedes ya lo saben, es parte de esa flexibilidad de la planificación, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta cuestión de la declaración jurada, el formulario de declaración jurada, que aparece en la pestaña de novedades. Es un nuevo formulario, es igual al otro, pero es nuevo en el sentido que impacta en otro listado, tiene otras situaciones. Y ahí que es importante, adjunto a ese espacio donde está la declaración, el formulario de declaración jurada, hay un listado. En ese listado están todos los estudiantes que al día del cierre del primer formulario, ¿sí?, entraron en una lista, y que en función de lo que declararon, acreditan, ¿sí?, tener las 16 materias, las 12 y las 4, más las 4 obligatorias, ¿sí?, que como sabemos son Educación Física 3, Teoría de la Educación Física 3, Fisiología Aplicada y Observación y Prácticas 1. ¿Sí? Si alguno tuviese algún problema, esto quiere decir, no está en ese listado y considera que debiera estar porque cumple con todos los requisitos, ¿sí?, tienen que dirigirse al foro de consultas generales, ¿sí?, y ahí van a ser allanadas todas sus respuestas. Eso para quienes llenaron el formulario, consideran que están en condiciones y no aparecen en ese formulario. Maxi dice acá la lista negra. No tiene nada que ver con la lista negra, pero absolutamente nada. Es simplemente una situación que pone sobre la mesa el régimen de enseñanza y promoción, ¿sí? El régimen de enseñanza y promoción, nada más y nada menos, que se flexibilizó durante los primeros tiempos de la pandemia, y que viene ajustándose para esto que también estamos haciendo, de ajustarnos un poco a la vuelta a la presencialidad, ¿no? Bien, quienes no están en el listado porque no llenaron el formulario la primera vez, ya sea que estuvieran en condiciones o no, lo tienen que llenar ahora, ¿sí? Porque por ahí hubo mucha gente que la primera vez estaba en condiciones y no lo llenó, porque se pasó el tiempo, porque miles de cosas, no tenía conectividad, miles de cosas. Bueno, esas personas tienen que llenarlo ahora, ¿sí? Y quienes se hayan puesto en condiciones en el llamado de octubre. ¿Está? Bien. Cualquier duda con respecto al listado, con respecto al formulario, si están, si no están, por qué no están y demás, al foro de consultas generales, ¿sí? Cualquier duda sobre su situación particular con respecto a si tienen las materias, no tienen las materias, lo que fuere, ¿sí?, pueden hacerlo en el foro de consultas generales y o bien al mensaje privado globito de Andrea, ¿sí? Si hubiera alguna situación particular, bien.
Hasta ahí estamos, declaración jurada. ¿Hay alguna consulta? Profe, quizás vos diste varias opciones que pudieron haber pasado, pero yo en mi caso estuve en condiciones del comienzo del cuatrimestre, Sí, llené el formulario a tiempo, incluso ni bien apareció, yo lo llené, y sin embargo no aparecí en lista, por lo tanto volví a hacer el formulario. bueno, ¿Debo ahí, escribir igual o esperar a que se no, renueve el... no, Lu, hay una cosa que, bien, Luciana, porque me haces recordar que ese listado, ¿sí? En función de otros cruces que se hicieron con el Excel que se recibió de haber completado el formulario, se actualizó. Si vos entrás ahora al campus y abrís el listado, al principio había 56, ahora son 122 las personas, y vos estás en el listado, así que despreocupate. Y despreocupate también por haber llenado el listado, o sea, revísenlo, el listado vuelvan a revisarlo antes de volver a llenar el formulario, porque quizás estén ahí, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Azul, bueno, lo mismo Azul. Volvé a revisar el listado, ¿sí? Si ustedes quieren lo podemos abrir. Ahora. Hoy yo quiero que se vayan de este espacio habiéndose sacado absolutamente todas las dudas sobre los temas que vamos a hablar. Uno de esos temas es declaración jurada, otro de los temas es el trabajo práctico 4. También vamos a revisar el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3, y les voy a dar algunas particularidades sobre las cuales vamos a trabajar. Ya vamos a buscar acá, así se quedan tranquilos y tranquilas. Vamos a ver. Y yo voy a hacer la gran prueba de compartir pantalla, que ayer fue muy gracioso porque quería compartir pantalla y le tuve que pasar el hospedador a Lu porque no había forma. A Luisina. A A mí, Luisina, Luisina, sí. No, a Luisina, a la profe. Esperen que tengo dos personas mientras eso gracias abre. a Luis. No, nosotras tenemos problema ahí también porque cuando decimos Lu puede ser Lu de prácticas 1 o Lu de prácticas 2. A ver, creo que acá está. Creo, sí. Vamos a ver. No habría. Bueno, vamos a seguir mientras y después vamos a tener tiempo para revisarlo. Pero importante eso, que vuelvan a revisar. Profe, yo tengo el listado acá, lo descargué para Bien, corroborar. sí, yo Si querés comparto pantalla. eh, O lo mando em, lo mando al chat. claro, mándalo al chat y que cada uno ahora revise y después si tenemos alguna duda al final lo volvemos a retomar, ¿sí? El listado, porque yo lo abrí, pero no está abriendo porque esta muchacha anda un poco lenta. Bien, si no hay más preguntas con respecto a esto de la declaración jurada, seguimos adelante. Igual lo voy a volver a repetir porque está entrando gente ahora, ¿sí? Bien, vamos con el trabajo práctico 4. A ver, y ahí sí vamos a hacer la prueba. Acá está. Ahí está. ¿Lo ven? Todavía no. Está empezando. Bien. Ahí sí. Vamos. Siguiente P4. Bueno, trabajo práctico 4. Primera parte. Dice lo más importante. El trabajo es grupal, ¿sí? Es grupal porque tiene una parte grupal que es la de la confección del trabajo para entregar, pero tiene una instancia individual.
Los objetivos de este trabajo son asistir a una mesa de trabajo en el Congreso, ¿sí? La semana que viene, saben, tenemos Congreso, ¿sí? Y la idea es que asistan a una mesa, que seleccionen en esa mesa una ponencia, y que identifiquen los puntos en común y las tensiones entre la ponencia que seleccionan y los contenidos del programa de prácticas 2, ¿sí? Ahora, cuando decimos el programa de prácticas 2, y vamos sobre los contenidos, pensar que los contenidos que están ahí también tienen una fundamentación por la cual están, y tienen una bibliografía de apoyo, o sea que implica una lectura global del programa, ¿sí? Más allá de que vamos a ir sobre la idea de los contenidos. Fíjense que el tema es observación, planificación, enseñanza y evaluación, que serían los títulos de todos los módulos que tiene el programa. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que a partir de la selección de una ponencia en el Congreso, ¿sí?, realicen un trabajo de análisis y reflexión en relación a los contenidos del programa. Y vamos con las acciones, y dice, asistir a uno de los espacios de mesas de trabajo y elegir uno de los trabajos expuestos. Cada uno de los integrantes del grupo va a asistir a una mesa distinta, ¿sí? Son 5, cada uno a una mesa distinta. Seleccionar contenidos del programa de la asignatura que correspondan con lo desarrollado en la ponencia elegida, ¿sí? Ahí pusimos que correspondan, pero también, como arriba le pusimos tensiones, ustedes pueden pensar en otra situación de por qué esos contenidos no estarían en esa ponencia si pudieran haber estado. Elaborar grupalmente un cuadro en el que se identifiquen los puntos de conexión entre cada ponencia y con los contenidos seleccionados. Y hay un formato para presentar el trabajo, ¿sí? Es un cuadro de doble entrada, integrante, nombre y apellido, al lado la mesa a la que asistió esa persona, después el título, y un breve resumen, breve, como para que cuando yo lea los trabajos, ¿sí?, pueda inmediatamente identificar de qué está hablando, más allá de que obviamente la voy a ir a buscar la ponencia, ¿sí? Porque para cuando revisemos los trabajos, las ponencias ya van a estar publicadas en las actas del Congreso. Y en el otro, los contenidos del programa de la asignatura que se correspondan con lo desarrollado en la ponencia elegida. Hasta ahí, ¿sí?, tranquilo, cada integrante del grupo va a llevar los datos, los va a poner en el cuadro, ¿sí? Y ahora viene la otra parte, cuando se reúnen, comentan, ¿sí?, y completan ese ítem de los comentarios generales que dice en no más de 3 párrafos. Y acá vamos a esto. ¿A qué refieren los comentarios generales? Los comentarios generales tienen que ver con cómo el grupo, después de haber socializado su trabajo, que es haber ido a la mesa, haber escuchado las ponencias, haber elegido una ponencia y haber buscado los contenidos, ¿sí?, revisa todo el cuadro en general, incluso pueden también decir, bueno, acá está la ponencia que está publicada en las actas, y decir, bueno, pero, y este contenido no iría tan bien, ¿te parece? Y el que escuchó dice, bueno, no, porque cuando se explicó esto, ¿no? Y en esos comentarios generales, lo que se espera es que puedan reflexionar acerca de cómo se implican las prácticas de la enseñanza en los diferentes temas, ¿sí?, desde los diferentes abordajes, y si se implican o no. ¿Se entiende esto? ¿Cuáles son las dudas hasta acá? Profe, yo, respecto al programa, fui a descargarlo en el campus y me lleva a una página de la fase, se ve que la actualizaron, pero me dice, parece que la página no existe, por lo tanto no está el programa. Bueno. Quería saber en realidad, quizá no terminé de comprender, una vez que vemos el programa, seleccionamos los contenidos y lo comparamos con la ponencia. Tratamos de ver si alguno de los contenidos del programa
¿sí? Están contenidos en la ponencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo busco algo de enseñanza, o sea, alguna ponencia que tenga relación con enseñanza, veo si, por ejemplo, utilizando a Rancière, si ven la enseñanza como emancipación de las inteligencias o no, por ejemplo. Ahí va, Luciana. ¿Por qué? Por eso yo dije, no es que agarramos el programa y decimos, a ver, qué sé yo, práctica docente, dimensión ético-política. ¿Hablaba de dimensión ético-política la ponencia? No, no hablaba de dimensión ético-política. ¿Por qué no hablaba? Porque como título no lo hablaba. Yo cuando leo el contenido, leo más allá del título que está acá. Ahí está la vuelta de rosca. Cuando reviso la ponencia, y en la ponencia durante, por ejemplo, una mesa de género, ¿sí? En una mesa de género, esto que dijo recién Luciana, en relación a la emancipación, es muy probable que esté. Es muy probable que esté. Bueno, ¿cuál es el módulo que trabaja contenidos que tienen que ver con la emancipación? ¿No? Bueno, donde está Rancière, obviamente. Bueno, ¿y cuál sería el contenido? Leemos más allá, ¿se entiende? Esto de la dimensión ético-política, ¿no? Como contenido de la práctica de la enseñanza en relación a la emancipación y a los derechos de los que habla Freire, en la mesa de género van a estar presentes muchas de las ponencias. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que tienen que ver con la actividad deportiva, ¿no? De las mujeres. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Se entiende esto? La inserción, la inclusión. Esa vuelta de Pero, o rosca sea, de la... Sí, no, preguntaba, pero si elijo tienen que ser mesas de educación claramente, ¿no? O no, trabajo, no, por no, decirlo de no, alguna no, manera. por eso Si yo, elijo la de Naqueiro, Casas, Jiménez, y otro más que está, va a ser de entrenamiento deportivo. por eso yo tomé el ejemplo con la mesa de género, para no tomar el ejemplo con la mesa Claro. de educación física y enseñanza, que es a la que pensamos iban a ir todes, porque es donde van a encontrar las similitudes, y por eso también pensamos que cada integrante tiene que ir a una mesa distinta, ¿no? Ah, está bueno. Porque la vuelta está en cómo lean el programa y cómo lean los contenidos en función, porque el módulo está armado, tiene un título que encamina la idea sobre lo que el módulo va a trabajar, después tiene los subtítulos, ¿no? Y después tiene la bibliografía. Entonces, todo eso es parte de lo que el programa contiene. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Profe, sí. Y siempre vamos a hacer una comparación total de los contenidos del programa. Por ejemplo, agarramos el programa, vemos, bueno, el que leíste recién. Sí. ¿Está en esta ponencia? Sí, no, ¿y por qué? Exacto. Está en esta ponencia, Contenido sí. tal. ¿Está? ¿Se ve reflejado? Sí, porque incluye, no sé, a la mujer en tal cuestión, entonces se da por hecho de que tomamos a bla, bla, bla. Podríamos Exacto, así. en la ponencia seleccionada ninguno de los contenidos del programa se ve reflejado. O la ponencia entra en tensión con la idea de prácticas, con la idea de emancipación, con la idea de observación. ¿Sí? Eso también, o sea, no revisa ninguno de los contenidos, ¿no? Ahora, ¿por qué no los revisa? ¿Por qué no los revisa? Porque está con otro enfoque, ¿sí? Porque el tema del que trata la ponencia no, no tiene una línea que va sobre los mismos temas que trabajan las prácticas de la enseñanza, porque las prácticas de la enseñanza no son tenidas en cuenta, ¿sí? Porque no es, pero no porque la ponencia está mal, sino porque no es pertinente para eso también, no es pertinente para la ponencia, ninguno de los contenidos que en nuestro programa enuncia
están siendo pertinentes para ser trabajados en esta ponencia. O sea, ahí tienen que buscar todo esto, los acuerdos, las tensiones, el disenso, ¿no? Y todo eso va en el cuadrito, por ejemplo, yo Sí, completo el primer y todo muy sintético, sí, no, por tal y tal. claro, Y después en corto. el general unimos las 5 y hacemos un Exactamente, análisis de, bueno. exactamente, exactamente. Y después es porque después esto tiene otra instancia, que es la instancia de exposición. Nosotros vamos a hablar de esto en un encuentro de Zoom, ¿sí? En el de la semana, ya les digo, en el de la semana del 1 de noviembre. La semana del 1 de noviembre, nosotros nos vamos a encontrar en el Zoom del práctico para... esperen que tengo gente en la sala de espera y no sé cómo. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Nosotros vamos a retomar, ¿sí? Esto. Acá Nico me dice que está sin grupo. Bien, sí, sí, Nico. Dale, ningún problema. ¿Qué estaba diciendo? Estoy perdida. Alguien que me Que nos retome. vamos a encontrar No, Nico, somos en el dos también, se nos primero. cayeron soldados en el camino, cualquier cosa. ¿Qué estaba diciendo Luciana? Que nos vamos a encontrar y vamos a debatir Nos lo que vamos a encontrar y vamos a debatir sobre eso, y ahí ustedes van a poder ampliar, cada grupo va a poder ampliar ese comentario general. Y el comentario, ojo, a ver, el comentario general puede incluir dudas, puede incluir preguntas que se estén haciendo durante el desarrollo del trabajo, ¿sí? Esto es decir, bueno, fuimos a cinco mesas distintas, a 3 mesas distintas, a 2 mesas distintas, a 4 mesas distintas, y de las ponencias que escuchamos, ninguna se relaciona, póngale, ninguna se relaciona con los temas que trata el programa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Se lo pueden Profe, preguntar nada más y pueden no contestarlo, digamos, los comentarios generales pueden estar llenos de preguntas, ¿sí? Hasta preguntarse por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Sí, Bolú, vas a decir algo. quería adelantar algo ya para pensar en el debate, incluso Sí. ir predispuestos, más que predispuestos, con otra mirada. Yo creo que nos vamos a encontrar con mucha diversidad de teorías y posicionamientos. Para mí, porque la educación física no tiene su posicionamiento propio desde la enseñanza, entonces cada área o cada isla lo trabaja, no sé, desde prácticas Rancière, salís un poco y lo orientan más a la psicología, salís otro poco más la sociología, hay en otra área la biología, siempre predomina otra disciplina más que la propia. Entonces, ya te digo que sacando las prácticas de enseñanza y todo lo que tenga que ver con las áreas que ustedes coordinan, me parece que nos vamos a encontrar con una diversidad de cuestiones por este mismo tema, porque la educación física no tiene un núcleo central. Bueno, así puede empezar parte del comentario general, ¿sí? Pensando en eso, o no, o no. Lo interesante también acá es esto de poder ver la diversidad, y ver la diversidad en tensión, no en enfrentamiento, sino en tensión. Y hay algo que para mí va a ser muy interesante, ¿no? De pensar y de tener en cuenta en la escucha, esto de decir, bueno, hay un enfoque y una conceptualización en torno a diversas palabras, a diversas ideas, que cómo se está trabajando acá, cómo se piensa, porque acá hay algo que es más macro, que lo acaba de decir Luciana, cómo se piensa la educación física acá, en este programa, en esta materia, y cómo se piensa la educación física en esta ponencia que viene desde este enfoque, de esta perspectiva, ¿no? Esa es un poco la idea del trabajo, ¿no? Es un trabajo que va más allá de completar el cuadro, ¿sí? Tiene que ver con cómo reflexionamos sobre la práctica, ¿sí? Sobre la práctica y cómo está plasmada en las diferentes situaciones y en relación a las ponencias que vayan a escuchar,
como van a escuchar toda la mesa, quizás cuando busquen el programa y el cronograma, y elijan, bueno, yo voy a ir este día, voy a elegir esta mesa, y voy a elegir esta ponencia, porque me interesa el título, pero por ahí van, escuchan y se vuelcan a otra, ¿sí? Entonces, eso también va a ser un buen ejercicio, ¿no? Decir, bueno, de todas las ponencias que escuché en esta mesa, ¿cuál voy a elegir? ¿Y cuál va a ser el desafío? Porque va a ser elegir y decir, bueno, elijo la que encuentro más puntos de contacto o elijo la que provoca mayores controversias en relación a este planteo, ¿no? Sí, estaba pensando que eso de la diversidad, que por un lado te dicen que está bueno, que es verdad, ¿no? Varias posturas diferentes, pero por otro lado, si hablamos de propósito, como que no hay un propósito transversal de la carrera de los 5 años, ¿no? Como que hay varias educación física dentro de una. Digo, se está repensando el plan hace más de 20 años. No sé, los de entrenamiento deportivo dicen, bueno, no tenemos prácticas en nuestra área. Podríamos ir a clubes, a lugares de rehabilitación, o usar una de las educación física, la que se parezca más, poner la 2, la 3, para usar esos espacios. Entonces algunos alumnos reclaman. ¿Ah? Se le cortó a Maxi. Bueno, aprovecho para meter cuchara. Ahí hay una cosa que tiene que ver, primero, más allá del plan de estudio, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con la autonomía de las cátedras, ¿sí? En principio, en la línea que cada cátedra sigue. Lo más valioso en una carrera es que al haber autonomía de cátedra, hay una mirada que permite que los estudiantes elijan qué mirar, qué pensar, porque eso es, digo, o sea, si tuviésemos una línea cerrada con respecto a qué pensamos de la educación física, no estaríamos permitiendo el pensamiento libre, autónomo, independiente. La cuestión es cómo desde las cátedras incentivamos que ese pensamiento sea libre e independiente, ¿sí? Por eso digo, la autonomía de la cátedra tiene que estar presente en cualquier plan de estudio, ¿sí? Y es importante. Por ejemplo, los estudiantes reclaman que no tienen prácticas en otras situaciones más que en la escuela. Bueno, la autonomía de las cátedras, ¿sí?, posibilita que esas cátedras implementen aquellas cosas que están viendo que son requeridas. Por ejemplo, cuando nosotros implementamos los talleres optativos y incorporamos la práctica en la extensión, estamos manejándonos en el marco de la autonomía de la cátedra, ¿no? O sea, no hay nada que nos diga esto no se hace. Obviamente hay instancias de consulta, porque hay modos de implementación, ¿no? De diversas situaciones. Uno no puede decir, bueno, yo mañana me voy a llevar 500 alumnos a estudiantes a que hagan práctica. No se puede, porque hay instancias de autorizaciones y demás, pero eso no quiere decir que la cátedra no lo pueda proponer en el marco de la autonomía de la cátedra, más allá del plan de estudio, que el otro día alguien dijo, ¿qué es el proyecto? ¿Qué es el plan? Es el piso, nunca el techo. Acá es lo mismo. El plan de estudio es el piso, el programa de la cátedra es el piso. Y los techos los ponemos quienes estamos adentro de las cátedras y cómo nos manejamos adentro en el marco de las autonomías. Que esto me parece muy interesante traerlo, porque responde a muchas de sus dudas con respecto a cómo manejamos o cómo estamos hablando de Freire y Rancière en el marco de los derechos y la emancipación, pero sin embargo les estamos pidiendo un proyecto y un plan. ¿Por qué? Porque una cosa es el marco normativo, una cosa es el marco de organización, y otra cosa es el espacio de intervención, que es el que le da flexibilidad, ¿sí? Y pretende y genera que la emancipación y la autonomía se den, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto que dice Lu, vamos a encontrar un montón de enfoques, un montón de perspectivas, un montón de modelos en relación a lo que se piensa en la educación física, y Maxi agrega, bueno, un poco como pasa en el plan de estudio y en el marco de las cátedras, no tenemos una línea. No. La cuestión es,
¿hasta dónde permito que esto que yo planteo desde la apertura y desde la autonomía se dé en los estudiantes? Porque si no estoy con discursos contradictorios, ¿sí? Y ahí es donde entra la intervención. La intervención. La intervención es nodal, la intervención es lo más importante como para poder propiciar y promover la autonomía y la mirada sobre la diversidad, ¿no? Porque hay otro planteo que ustedes hacen también, que me parece muy interesante cuando hablan de la evaluación y dicen, bueno, yo planifico una evaluación que es general para todos, ¿sí? O sea, como indicador me planteo, pasa y recibe la pelota en desplazamiento, ¿sí? Bueno, ese es un indicador que es general para todos. Ahora, ¿dónde entra la diversidad? En mi mirada, en mis intervenciones. Y escuchen esto, porque recuerden este momento en el que les digo escuchen esto, porque viene para más adelante. Cuando elijo cómo planificar las acciones que voy a poner en juego el día que voy a plantear la clase con carácter de evaluación. ¿Sí? Lu, ¿ibas a decir algo? Creo que es con algo anterior que dijiste, Dale. que al mismo tiempo la enseñanza ha adquirido distintas nociones a lo largo del tiempo, a lo largo de, bueno, depende de la ideología. Entonces también ver cómo lo posicionan. Me parece que es muy difícil. Yo siento que, creo que lo dije una vez por el foro, estoy egresando y tengo más dudas que cuando empecé. Cuando empecé estaba determinada, yo quiero esto, y ahora, bueno, digo, ¿y ahora? Es como que, bueno, ¿para dónde agarro? Entonces, noté que la enseñanza también va evolucionando de acuerdo a las nociones territoriales, temporales, de una época, de un momento e incluso de una provincia, en nuestro caso. Entonces, bueno, eso que observamos, que vamos a observar, tiene que ver con qué vamos a utilizar, qué concepto de enseñanza, qué concepto de práctica, qué concepto de evaluación, qué concepto de proyecto estructural, pero que en relación, estructural, dogmático, cegado. Entonces, no sé, fue un comentario que me pareció que Sí. nos vamos a encontrar con todo eso. Y Sí, definir, bueno, a ver qué, es como empezar a definirnos, no sé, está en mi última materia, es como, bueno, a ver qué entendés, Luciana, de prácticas, enseñanza, a ver. Y así voy a salir al campo. Claro, yo creo que bienvenido sea que esta gran incertidumbre, o sea, si uno saliera de la carrera, ¿no? Y de cualquiera que fuere, pensando que ya está, que tiene todo claro, que tiene todo seguro, y más bien que se quede en casa, ¿sí? Porque creo que esa es la cuestión. Digo, la carrera nos da las pistas, y sumo a esto que dijiste hoy al principio, la cantidad de enfoques, la cantidad de perspectivas, esto de lo múltiple y lo variado que son las miradas que vemos durante las carreras. Bueno, son pistas para pensar. La carrera nos da pequeñas pistas para que después vayamos armando en el hacer, ¿sí? Aquello que va a ser, o sea, la construcción se hace sobre, miren, ayer tengo que comentarlo porque la verdad que el taller de lectura fue, ¡buah! ¿No? Digamos, todo lo que esperábamos y más. Pero ¿por qué también? Primero porque las participaciones fueron diversas, múltiples, ¿no? Y despertaron un montón de cosas. Y después porque obviamente leímos a Milton Santos, ¿sí? Leímos a Milton Santos, un provocador, un gran disparador de explosiones cerebrales, ¿no? Se va a cortar, entramos al otro. Entonces, y ahí hubo dos palabras, falta de certezas, o tres, falta de certezas, acontecimiento y construcción, ¿sí?
y construcción, y miradas. O sea, es un texto que nos lleva todo el tiempo a esos lugares, que es un poco lo que estamos hablando acá, y que es un poco el corazón de este trabajo práctico número 4, ¿no? Poder ver eso, poder ser parte de cómo explota